Hola, ¿cómo están ustedes? Aquí habla Jackson Gómez y vengo a traer a ustedes el minicurso Desmistificando el Intraweb. Yo soy analista de sistemas y desarrollador. Trabajo con Delphi desde la versión 1. Yo he trabajado como programador, como team leader y también como instructor Delphi. Desde el 98 yo trabajo desarrollando componentes, en especial el T-User Security Component por mi empresa Tools Comps, y he trabajado también para varias empresas en Brasil y afuera como Estados Unidos, Europa, Chile, etc. Desde 2008 yo trabajo directamente para la empresa Atlaset en el desarrollo y soporte de los usuarios de Intraweb. Me gustaría agradecer a la empresa Embarcadero y en especial a Andrea Lanuse por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Esperamos que ese mini curso sea muy provechoso para ustedes y que al final ustedes sepan que es posible desarrollar aplicaciones web robustas, útiles y de fácil utilización con la herramienta Intraweb. Ok, hablaremos ahora de nuestros objetivos de hoy. Vamos a hablar un poco de la historia del desarrollo web con Delphi, entender lo que es el intraweb y cómo funciona. Hablaremos del básico de una aplicación intraweb, server controller, user session y WForms, componentes de intraweb, cómo funciona el Ajax en el intraweb, bases de datos, templates y cascade style sheets, y también hablaremos de deployment, cómo instalar una aplicación intraweb. También voy a mostrar a ustedes algunos websites que fueron hechos con Intraweb. Hablemos entonces de un poco de historia. El desarrollo web en el Delphi empezó con WebBroker, que fue lanzado juntamente con Delphi 3, y en esa época fue una tecnología muy innovadora, muy interesante y que permitió a los desarrolladores Delphi generar aplicativos web en formato binario, un poco distinto de las tecnologías vigentes en la época que serían PHP, ASPI y otras, que son tecnologías de lenguaje interpretada. Entonces Delphi permitió a los programadores generar DLLs y ejecutables. DLLs serían las sysapis y los ejecutables serían los aplicativos CGIs. Dentro de las ventajas estaría la velocidad de procesamiento del código por ser binario. El código fuente estaría protegido porque también está en formato binario y la programación sería nativa en Delphi, lo que permitía a los desarrolladores utilizar los recursos de la herramienta, como por ejemplo trabajar con datasets, reutilización de código, o sea, compartir código entre aplicativos desktop y aplicativos web. Con la tecnología WebBroker, el programador tenía fácil acceso a los objetos de requisición y respuesta web, que serían los Web Request y Web Response. Además, WebWorker tenía una serie de objetos llamados producers que generaban el código HTML para el desarrollador, lo que facilitaba muchas cosas. Un ejemplo que podemos hablar es la clase DatasetTableProducer, que genera una página web desde un dataset. Además de eso, la construcción de páginas web con HTML y JavaScript tendría que ser hecha manualmente. Agregar un botón a una página y hacer con que el clic de ese botón haga algo en el servidor tendría que ser hecha manualmente por el programador. El programador obligatoriamente tendría que entender de HTML y JavaScript. O alguien del equipo de programación tendría que estar dedicado especialmente a eso. Otra cosa que necesitamos saber cuando se trabaja con un web broker es que HTTP es stateless, o sea, el servidor nunca se acuerda de la última requisición hecha por el cliente. El cliente siempre tiene que mantener el estado actual. Mantener estado de sesión no es muy fácil con un web broker. Por ejemplo, si yo quiero exhibir una tabla con 100 de registros y exhibir 20 registros por página. Cuando quiero cambiar de página, yo necesito informar al servidor dónde estaba yo y para dónde voy. Eso puede ser hecho con parámetros en URL o también con writing fields. El programador tiene que trabajar con esos datos vía web request.
Como se puede notar, la productividad con un web broker no es mucha. A pesar de ser una tecnología bien interesante, la curva de aprendizaje es muy larga. Después del web broker, nosotros tuvimos en Delphi 6 el aparecimiento de la tecnología WebSnap, que fue una evolución del web broker con muchos más componentes, una serie nueva de adapters y producers, pero igualmente la curva de aprendizaje era un poco larga y ambas las tecnologías. Acá tenemos un par de links con páginas que tienen más informaciones respecto de WebBroker y WebSnap. Hablemos ahora de IntraWeb. ¿Qué viene a ser IntraWeb? IntraWeb es un framework completo para desarrollo de aplicaciones para Internet. IntraWeb es la VCL para la web. Con el IntraWeb nosotros podemos desarrollar cualquier tipo de aplicativo, como por ejemplo blogs, websites para inmobiliarias, sistemas de reportes gerenciales, sistemas de RPs completos, con pantallas de mantención de datos, parte financiera, contable, etc. Básicamente cualquier aplicativo que sea razonable ejecutar a partir de un browser puede ser hecho con IntraWeb. ¿Cuáles son las ventajas de un aplicativo web? La primera, instalación cero, porque usted no tiene que instalar nada para el usuario. Simplemente el usuario tiene que tener un browser como Internet Explorer o Chrome o Firefox. La manutención es mucho más simple y el usuario necesita apenas del browser con acceso a red interna o acceso a Internet. IntraWeb es RAD para la web. Tenemos el mismo tipo de desarrollo utilizado para aplicativos desktop, que es la forma visual y muy rápida. Lo que hacemos básicamente es arrastrar y soltar objetos por la pantalla, programar eventos, cambiar valores de propiedades en el Object Inspector, de la misma forma que hacemos para aplicaciones desktop. El IntraWeb hace todo el trabajo de bajo nivel para el desarrollador. El desarrollador no tiene que saber HTML ni JavaScript. IntraWeb es compuesto por un conjunto de componentes, además de un núcleo central que vamos a ver a seguir. Hablemos ahora del núcleo de IntraWeb. Podemos decir que el núcleo de IntraWeb es un poderoso mecanismo de generación de HTML y JavaScript. Ese núcleo va a controlar y realizar todo el procesamiento de la comunicación entre el browser y el web server. ¿Qué significa eso? Cuando yo pongo un botón en mi formulario y hago la asociación de ese botón con algún evento, es el núcleo de IntraWeb quien va a generar todo el HTML y JavaScript necesarios para que el clic del botón tenga algún efecto en la aplicación. Cuando el usuario hace un clic en ese botón dentro del browser, es el núcleo del IntraWeb quien va a recibir la requisición y averiguar a qué evento corresponde y ejecutar el código del programador. El programador no tiene que se preocupar con eso porque todo es hecho por el núcleo de IntraWeb. Hablemos un poco de los componentes de IntraWeb. Los componentes de IntraWeb hacen uso de las características RAD de Delphi. Como hablamos anteriormente, arrastrar, soltar, eventos y propiedades. Los componentes de IntraWeb imitan los componentes básicos de la VCL. Vamos a tener, por ejemplo, edits, botones, review, label, combo boxes, grids y otros. Además, IntraWeb tiene componentes para controles HTML como listas, links, textos, frames, URLs, entre otros. También vamos a tener componentes de DBOR, que básicamente van a ser los mismos de la VCL de Delphi, como dbGrid, dbEdit, dbComboBox, dbLookupComboBox, dbImage, entre otros componentes. Y otros componentes más, como para upload de archivos, gerenciadores de layout de páginas, players de archivos multimedia y applets Java, entre otros componentes. Los componentes de IntraWeb están disponibles en la paleta de componentes de Delphi, así como los componentes de la VCL. Una de las ventajas del desarrollo web con IntraWeb es que el desarrollo utiliza Object Pascal, o sea, es nativo de Delphi, y que no necesitamos utilizar ningún lenguaje externo. Y la curva de aprendizaje de IntraWeb es muy suave. Vamos a ver que no es muy complicado desarrollar soluciones web con IntraWeb. ¿Qué necesito saber para trabajar con IntraWeb?
Básicamente tenemos que conocer Object Pascal, que es un lenguaje que ya estamos acostumbrados a utilizar. Y también tenemos que saber utilizar la herramienta RAD, que es el Delphi. Y también estamos acostumbrados. Orientación a objetos, que viene a ser una parte muy importante. Y quien no está muy acostumbrado con la programación orientada a objetos, es muy interesante empezar los estudios en esa área, porque la programación orientada a objetos nos fuerza a organizar mucho más nuestro código, algo que viene a ser muy benéfico, principalmente cuando tenemos que compartir código entre aplicaciones. Otro tópico que tenemos que conocer es cómo manipular bases de datos en Delphi, ya que generalmente vamos a hacer aplicaciones basadas en bases de datos. Y eso es algo que también es muy familiar a nosotros. Entonces, el tópico más importante es el conocimiento de orientación a objeto. En la internet se pueden encontrar diversos tutoriales que hablan sobre el tema y sería muy interesante estudiarlo. ¿Qué puedo saber más? Ayuda mucho a conocer HTML y JavaScript, mismo que no sea obligatorio, porque el conocimiento de HTML y JavaScript ayuda a tener una aplicación más dinámica, más bonita, y también el programador pasa a entender mucho más lo que se sucede con su aplicación. Y algunas cosas van a poder ser hechas en el browser, como formatación y validación de datos. Otra cosa interesante a aprender es a utilizar un buen editor de HTML. Hay varios en el mercado y solamente tienen que elegir uno para aprender. Otro tópico es Cascade Style Sheets, también conocido como hojas de estilo, que se refiere a la parte visual de la aplicación, que dicta reglas al respecto de colores, posición de objetos en la pantalla, etc. También va a ser muy bueno si yo conozco la filosofía de funcionamiento de la Internet, cómo funciona un servidor web, lo que es SSL, cuáles son los browsers más comunes del mercado, cómo funciona la comunicación entre el browser y el servidor web, cómo funciona un firewall, routers y otras cosas. Hablemos ahora de servidores web. ¿Qué viene a ser un servidor web? Por Wikipedia, podemos decir que servidor web es un programa de computador responsable por aceptar requisiciones HTTP de clientes, generalmente los browsers, y enviarles respuestas HTTP, incluyendo opcionalmente datos que generalmente son páginas web, tales como documentos HTML con objetos embarcados, como imágenes, applets Java, archivos multimedia, etc. Como ejemplos de servidores web del mercado, tenemos dos que son los más importantes. El primero es el Internet Information Service de Microsoft, también conocido como IIS. El IIS está incluso en Windows XP, Windows 2000, 2003 y 2008. También tenemos el Apache, muy utilizado en ambientes Linux, que también tiene una versión para Windows. Y para nosotros tenemos lo que llamamos de Standalone Server, que sería un servidor web embarcado en la aplicación intraweb. En ese caso estamos hablando de la versión ejecutable. Cuando generamos un aplicativo intraweb con una DLL, queremos ejecutarlo en IIS. Y cuando generamos el aplicativo como un ejecutable, el aplicativo ya lleva el servidor web embarcado. El servidor web embarcado de intraweb es basado en la librería Indy. Tenemos que saber que el servidor web tiene un rol importante para nuestros aplicativos web y que es muy interesante saber cómo funciona y cómo operar un servidor web. Para nosotros el más importante es IIS, porque cuando generamos una DLL SAPI es justamente para ejecutar nuestro aplicativo bajo IIS. Para el Apache hay algunas extensiones que permiten ejecutar una DLL SAPI en ese web server. Vamos ahora a ver un ejemplo de una aplicación intraweb en ejecución. Vamos a crear un proyecto nuevo en Delphi. View Project, VCL for the Web Wizard. El tipo de proyecto va a ser Standalone Server Application y el nombre apptest. Cambiamos acá el directorio de la aplicación. No queremos ahora una user session.
Ok. Y ahí tenemos la estructura básica de nuestro proyecto. Acá tenemos la unit principal, que sería el formulario. Y vamos entonces a agregar algunos componentes a ese form. Vamos a poner primero un botón. Un label. Y un edit. Una pequeña organización en el formulario. Y ahora vamos a cambiar algunas propiedades. El caption del label. Vamos a limpiar la propiedad text de nuestro edit. Y vamos a cambiar la posición del botón y también su caption. Bien sencillo. Vamos ahora a poner código en el evento onClick de nuestro botón. Web application .showMessage. Hola. wEdit.text.caption. El código va a mostrar una caja de diálogo con lo que fue digitado en nuestro edit. Ahí tenemos nuestro servidor embarcado y vamos a ejecutar la aplicación en Internet Explorer. Ahí está la aplicación en el browser. Vamos a digitar alguna cosa en el edit. Al digitar y clicar en el botón se muestra el texto digitado. Ok. Vamos a mirar ahora el código que la aplicación genera para nosotros. Ahí tenemos nuestra página generada por Intraweb con códigos HTML y JavaScript, alguna cosa de Cascade Style Sheets, algunas funciones de Intraweb de inicialización, varios códigos de carga de scripts y muchas más cosas. Vamos a ver ahora cómo el código es procesado por Delphi usando el debugger. Un breakpoint en nuestro código y volvemos al browser. Digitamos algún texto distinto y vamos a clicar en el botón. Y ahí vemos el código ejecutado exhibiendo el valor digitado en el browser. Continuando la ejecución, vamos a ver el resultado de nuestra aplicación. Todo hecho automáticamente por Intraweb. No hicimos prácticamente nada. Después de vernos un pequeño ejemplo de un aplicativo hecho con Intraweb, vamos a entender cómo funciona todo el proceso. Un aplicativo Intraweb generalmente es compuesto por las siguientes partes. La del LSAPI, si vamos a utilizar IIS como nuestro web server, o el ejecutable en la forma normal o como servicio de Windows, si vamos a utilizar el servidor web embarcado de Intraweb. Vamos a tener también los templates, que son archivos HTML que contienen el layout de la aplicación, o sea, posición de los componentes en las páginas, colores, imágenes, etc. La posición de los componentes es hecha con una serie de tags que corresponden a los componentes intraweb de su formulario. Podremos tener también el archivo CSS, además de las imágenes, logotipos, botones,
archivos multimedia, etc. Librerías JavaScript externas, entre otros tipos de archivos. Y para utilizar el aplicativo, como decimos antes, el usuario necesita apenas de un browser, que puede ser el Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari, entre otros. El ideal es que siempre sea la última versión del browser. ¿Qué se sucede cuando el usuario digita la URL de una aplicación intraweb en el browser? Vamos a describir ese proceso. El usuario digita la URL en el browser, que a su vez hace contacto con el servidor web, que necesariamente tiene que estar en ejecución en la dirección digitada por el usuario. El servidor, al recibir la requisición, inicia el aplicativo intraweb, que a su vez va a generar el código HTML y JavaScript del primer formulario de la aplicación. El servidor web envía los datos nuevamente al browser, que exhibe nuestra página con todos los controles, código JavaScript y formatación de la página. Cuando el usuario hace una requisición, como por ejemplo clicar en un botón, todo el proceso es repetido nuevamente. El browser envía la solicitación al aplicativo intraweb, que va a ejecutar el código Delphi asociado a aquella solicitación, generando una nueva salida HTML JavaScript. Después de conocer cómo funciona todo el proceso, vamos a ver un ejemplo práctico. Tenemos acá una aplicación con una pantalla de login y vamos a ejecutar la aplicación, debugar el código para vermos cómo funciona todo en una situación real. Acá tenemos nuestra pantalla de login, nuestro formulario con algunos controles, botones, edits, labels, y queremos mostrar la ejecución del clic del botón. Vamos a ejecutar la aplicación y ya nos muestra el standalone server, nuestro servidor web embarcado. Nosotros vamos a ejecutar la aplicación desde el browser, de la misma forma que hace el usuario. Vamos a ejecutar entonces el Internet Explorer. El servidor web embarcado está en ejecución en la dirección 127001, puerta 888, que es la puerta estándar para una nueva aplicación. Digitamos la dirección del servidor y nuestra aplicación es exhibida en el browser. O sea, el browser envió la requisición al servidor, que a su vez envió la respuesta. ¿Qué tenemos entonces? Nuestra pantalla de login, que tenía el visual crudo en la IDE de Delphi y ahora tiene aplicada el template, Cascade Style Sheets, imágenes y otras cosas. Vamos entonces a hacer clic en el botón de login y ver la ejecución de la aplicación en el debugger de Delphi. Acá tenemos un breakpoint y ya vamos a hacer clic en el botón. ¿Qué sucede al clicar en el botón? Tenemos una nueva requisición del usuario. El clic del botón fue enviado al servidor web, que averiguó que el clic tuvo origen en el botón de login y ejecutó el código asociado al event onClick del botón. Con el F8 podremos ver la ejecución paso a paso de la función checkLogin, que nada más hace que ir a una base de datos y averiguar si los datos del usuario están correctos. Código Delphi que ya conocíamos. Después de hecho el login, ejecutamos el resto del código y el servidor web envía nuevamente la respuesta al browser, que en ese caso es una nueva pantalla. El browser entonces exhibe al usuario la nueva página. Después de vermos lo que es el intraweb, cómo el intraweb funciona y un ejemplo práctico, vamos a ver con más detalles una aplicación intraweb. Tendremos que saber que una aplicación intraweb en general tiene tres partes. Una de las partes
es el server controller. Podríamos decir que el server controller es el cerebro de la aplicación intraweb. Como dice el propio nombre, el server controller es el responsable por el control total de la aplicación. Otra parte muy importante es el user session, que es a donde almacenamos datos y objetos de usuario, datasets, reglas de negocio, reportes, etc. Podríamos decir que el user session es muy semejante al nuestro ya conocido Data Module. Y por último tenemos nuestros formularios intraweb, que de forma semejante a nuestras aplicaciones de desktop es a donde desarrollamos nuestras pantallas o páginas. Hablemos ahora del server controller. Como ya decimos anteriormente, el server controller es el núcleo de la aplicación intraweb. Una cosa importante a saber es que vamos a tener siempre una instancia del server controller por aplicación. Si nuestra aplicación tiene 1, 5 o 500 usuarios conectados, tendremos siempre un server controller. Podremos tener varias aplicaciones intraweb en ejecución en el mismo servidor, pero cada una con su propia instancia del server controller. Es el server controller quien recibe las requisiciones del usuario y hace el procesamiento de las mismas. También hace el control de todas las sesiones del usuario abiertas, o sea, controla cada usuario conectado en su aplicación. Hace también el control de algunos aspectos generales de la aplicación, como el session timeout, directorio de templates, cuál es la puerta a donde el servidor web embarcado estará escuchando. Eso si estamos utilizando la aplicación en formato ejecutable. Si estamos utilizando el servidor IIS, la puerta siempre es la 80. La unit del server controller es siempre generada automáticamente por el Application Wizard de intraweb. Generalmente no precisamos interferir en el server controller, excepto para cambiar algunas propiedades, como el Session Timeout y el Con Initialization. Una de las responsabilidades del server controller es controlar el timeout de cada usuario conectado en la aplicación. Si el usuario está inactivo por el valor de minutos definidos en la propiedad Session Timeout, el server controller es responsable por encerrar la sesión y removerla de la memoria del servidor. Algunas propiedades importantes son las que siguen. El Session Timeout, que hablamos ahora, con Initialization, que se refiere a la utilización de con por la aplicación, como por ejemplo si la aplicación hace uso de los componentes de la paleta ADO para conexión con bases de datos. La propiedad port, que indica la puerta TCP/IP que estará escuchando el servidor web embarcado. La propiedad SSL Options, que se refiere a la parte de criptografía de la aplicación. Eso hace sentido cuando utilizamos el servidor web embarcado, a donde podemos tener certificados digitales y utilizar el SSL. Cuando utilizamos el IIS no necesitamos hacer eso. La propiedad FilesDir, que indica el directorio de archivos de la aplicación. La propiedad TemplateSdir, que indica el directorio de templates. Y la propiedad MasterTemplate, que indica el template master a ser utilizado por la aplicación. Vamos a mirar ahora el User Session. ¿Qué viene a ser el User Session? Él es el núcleo del usuario en la aplicación. Siempre vamos a tener una instancia para cada usuario conectado. El objetivo general del User Session es funcionar como un repositorio de informaciones y objetos del usuario. Todo lo que se refiere al usuario es interesante ser disponibilizado y accesado siempre a través del User Session. El User Session, como decimos antes, es el equivalente a nuestro ya conocido Data Module. ¿Qué podremos tener en el User Session? Podremos tener clases diversas, como por ejemplo clases de login, de log de errores, reglas de negocio y de reportes.
Podremos tener también datasets y funciones diversas. El user session solamente acepta componentes no visuales, como datasets, componentes para conexión a base de datos, generadores de reportes, entre otros. El user session es creado por el server controller. A cada nueva conexión de usuario, un nuevo user session va a estar en la memoria. Una cosa importante a saber es que si ejecutamos nuestro aplicativo en dos ventanas distintas en el mismo computador, vamos a tener siempre dos user sessions distintos, uno para cada ventana o uno para cada browser, y los datos son respectivos a cada user session. Hablemos ahora de los formularios intraweb. El formulario intraweb es a donde nosotros vamos a diseñar nuestra interfaz con el usuario. Es equivalente al ya conocido T-Form. El IWForm acepta componentes no visuales y componentes de la pagina intraweb solamente. Algunas propiedades interesantes son las que siguen. Active Control, que indica cuál componente tiene el foco cuando el form es inicializado. Render Invisible Controls fuerza el formulario a renderizar controles que están con la propiedad visible como false en tiempo de design. Eso es muy importante cuando se trabaja con Ajax. StyleSheet, utilizado para indicar el archivo Cascade StyleSheet. Supported Browsers vas a indicar cuáles son los browsers que su formulario podrá soportar. Cuando se crea una aplicación, el wizard de intraweb siempre crea el formulario principal para el desarrollador. Vamos a ver más detalles de eso en un ejemplo. Nosotros ya sabemos que en intraweb puedes generar tres tipos de aplicación. Vamos a hablar un poco más sobre esos tres tipos. El primero es la DLL y SAPI, cuando queremos ejecutar nuestra aplicación bajo IIS. La utilización de una DLL y SAPI es interesante cuando tenemos que hospedar diversos aplicativos intraweb en el mismo servidor, porque basta instalar y configurar esa DLL en el IIS y utilizar. En ese caso, los aplicativos intraweb van a utilizar siempre la misma puerta, que es la 80. También no necesitamos nos preocupar con SSL, porque eso es una configuración de IIS, de entre otras cosas. Pero vamos a tener que aprender a configurar IIS. Es un poco trabajoso, pero nada muy complicado. El otro tipo que tenemos es el Standalone Server, o sea, una aplicación intraweb con el servidor web embarcado, que es una opción muy interesante cuando nuestro aplicativo va a ser ejecutado en una red dentro de nuestra empresa. ¿Por qué? Con el Standalone Server, usted evita todo el trabajo de configuración de IIS. Tenemos que estar atentos a la puerta que el aplicativo estará en ejecución, porque tenemos que evitar problemas de conflicto de puerta con otros aplicativos, puertas bloqueadas en el firewall, etc. Por ejemplo, sabemos que el FTP está ejecutando en la puerta 21 y el email en la puerta 25. Por tanto, nosotros no podemos utilizar esa puerta para nuestro aplicativo. Tampoco dos aplicativos intraweb pueden compartir la misma puerta. Cada uno tiene que estar escuchando en una puerta específica. Otra forma de aplicativo que tenemos es el Standalone Server en formato Windows Service. Esa es la opción más indicada cuando el aplicativo va a ser hospedado dentro de la red de su empresa. ¿Por qué? Como el aplicativo va a se comportar como un servicio de Windows, él va a siempre ser reiniciado automáticamente cuando el computador a donde él estuviera en ejecución fue reiniciado. Más importante ainda es que usted puede asignar un usuario específico para ser utilizado por su aplicativo. Como el Standalone Server necesita tener acceso al disco duro del servidor, usted puede crear un usuario con acceso restricto a ese computador y darle permisión de escrita solamente a lo que es necesario, como por ejemplo el directorio de la aplicación y el directorio temporario de Windows. Vamos entonces a crear algunos proyectos que reflejan los tres tipos de aplicaciones intraweb que vimos.
Empecemos entonces con nuestros nuevos proyectos. Vamos a crear un proyecto nuevo que va a ser un standalone server. ¿Ok? El nombre del proyecto va a ser app.sas. Cambiemos acá el nombre del directorio de la aplicación cdelphiconf app.sas. Ok. Y ahí tenemos la estructura básica del proyecto. Vamos a mirar la unit del server controller. Acá tenemos el server controller con sus propiedades, con initialization, master template, port y otros. Aquí tenemos el user session, similar a nuestro data model. Y acá tenemos la unit generada por el wizard de IntraWeb. Acá tenemos nuestro formulario. Vamos entonces a adicionar algunos componentes en ese forma. Primero un botón. Cambiemos el caption del botón. Ahora un t-edit. Lo que queremos hacer aquí es mostrar la hora actual en nuestro edit. Súper simples. Vamos a hacer eso en el clic del botón. edit.caption. Vamos a atribuir un texto más la hora actual. Ok. Ejecutemos entonces nuestro proyecto. Unblock. Vamos a ejecutar en el browser ahora. Y ahí está nuestro proyecto. Clicando en el botón se muestra la hora actual. ¿Listo? Ok. Vamos ahora entonces a crear el nuevo proyecto que vas a hacer la DLL. Utilizando nuevamente del wizard de IntraWeb. Vamos a elegir ISAPI Extension, digitando el nombre del proyecto app.isapi y cambiemos acá nuevamente el directorio del proyecto. Ok. Acá tenemos la estructura de la ISAPI que es un poco distinta del proyecto Standalone Server. Vamos acá ahora a aprovechar la unit que hicimos en el proyecto anterior. Removando la unit creada por el wizard. Vamos entonces ahora a adicionar la unit del proyecto Standalone Server utilizando el Project Manager de Delphi. Ok. Vamos a compilar nuestra aplicación. Como es una DLL, tenemos que configurar IIS para ejecutar nuestro proyecto.
en IIS, vamos en Websites y elegir la opción New Virtual Directory. Ahí digitamos un alias DC. Ahora informamos el directorio a donde se encuentra la DLL, delficonf, app isapi, next, y marcamos la opción de ejecución de DLLs en el website que creamos. Finish. Una otra cosa que tenemos que cambiar es la propiedad Application Protection para low. Ok. Ejecutando el browser ahora y vamos a digitar nuestra dirección del website. Localhost, el alias dc appisapi.dll. Un pequeño equívoco en el nombre, vamos a arreglar dc y ejecutando nuevamente. Ahí está la DLL como esperábamos. Ok. Vamos ahora a intentar compilar nuevamente nuestra DLL a ver lo que pasa. Por lo visto la DLL está cargada en IIS. Nosotros no podemos generar una nueva. Así que tenemos que descargar la DLL antes de recompilarla. Se hace eso por el botón Unload de las propiedades del website. Ahora intentemos nuevamente. Todavía está cargada. Intentemos nuevamente. Creo que vamos a tener que reinicializar el IIS. El IIS de XP tiene algunos problemitas. Ese es un DSS. Averiguando nuevamente. Ok. Ahora vamos a intentar compilar nuestra DLL nuevamente. Ahora sí. Pronto. Listo. Vamos ahora a crear nuestro servicio. Vamos a elegir Service Application. El proyecto va a se llamar App Service. Cambiemos nuevamente el directorio de la aplicación. Ok. Nuevamente vamos a aprovechar la unit del otro proyecto, del proyecto Standalone Server, adicionando esta unit a nuestro proyecto del servicio. Y ahora vamos a compilar nuestro proyecto. Ok. Para el servicio de Windows tenemos que instalarlo. Eso puede ser hecho a través de un parámetro de ejecución del ejecutable, que sería el parámetro install, que se puede hacer dentro de Delphi mismo para testar. Ok, basta ejecutar la aplicación y la aplicación está instalada como servicio de Windows. Vamos ahora al panel de control. Herramientas administrativas, servicios,
Ahí tenemos los servicios de Windows y nuestra aplicación está aquí, ¿ok? Instalada como un servicio de Windows. Ahora vamos a hacer un test. Inicialicemos el browser nuevamente. La aplicación está en ejecución en la dirección 127001, puerta 8888. Nos falta iniciar el servicio, ¿sí? Ahora, servicio iniciado. Podremos intentar nuevamente. Y ahí está la aplicación en ejecución como servicio de Windows. ¿Ok? Vamos a hacer otro teste. Vamos a pararles el servicio. E intentar ejecutar la aplicación. Como esperado, mejor. Porque la aplicación no está en ejecución. Ok. Vamos ahora a mirar la estructura de directorios de las aplicaciones. Delphi-conf, app. Y ahí tenemos entonces nuestras aplicaciones en directorios separados, pero todos los proyectos utilizando la misma unit que está en el directorio app.sas. ¿Por qué hicimos eso? Porque siempre es más fácil debugar un proyecto standalone en contrapartida a debugar una DLL en un proyecto de Windows. Yo siempre mantengo dos proyectos. Cuando trabajo con una DLL SAPI, yo tengo el proyecto de la DLL y el proyecto de Standalone Server. Y cuando trabajo con un proyecto que es un servicio de Windows, yo tengo el proyecto del servicio y el proyecto Standalone Server. Mientras el proyecto evolúe, yo voy adicionando units de un proyecto en otro. Y cuando tengo que hacer el debugger, utilizo el proyecto Standalone Server. Y para el deployment, utilizo el proyecto del servicio o de la DLL y SAPI. Vamos a ver ahora algunos componentes de IntraWeb. IntraWeb imita la VCL de Delphi con casi todas las mismas propiedades y algunas pertinentes a IntraWeb. Acá tenemos una aplicación lista. Vamos a ver lo que tenemos en nuestro formulario. Acá tenemos un edit, IW edit, un IW combo box con sus propiedades similares a la VCL, un IW checkbox, un radio group, un listbox, un memo y un grid similar a nuestro string grid. Acá tenemos un timer y más abajo un label. Miremos un poco de código. En el evento onCreate de nuestro formulario, yo hice una inicialización de los componentes con algunos datos, que serían en ese caso los meses del año. En el checkbox, en el click, yo hice los componentes, algunos componentes invisibles o visibles de acuerdo con el estado del checkbox. En el radio group, en el evento click, yo actualicé el ítem seleccionado en otros componentes. En el timer, en su evento onAsync timer, yo actualizo el label con la hora actual. Y en el evento onClick del botón, yo muestro otro formulario. En el otro formulario acá tenemos un image, un image file que carga la imagen a través de un archivo del disco, y acá tenemos un image button.
con su propiedad de image file y hot image file. Acá tenemos una URL que abre un link, pero en una nueva ventana. Abajo tenemos una URL window que puede abrir otra página, pero en un frame dentro de nuestra página. Acá tenemos el botón volver, que simplemente hace un release en el form. Y acá tenemos el otro botón que llama otro formulario. En nuestro tercer formulario tenemos acá un IW region que es similar a nuestro tPanel, un label y un IW list. Para upload archivos utilizamos el IW file. Y acá tenemos un botón para cargar el archivo para el servidor. Nuestro código llamamos el método save2file y actualizamos el componente IWList con el nombre del archivo cargado por el usuario. Vamos a ejecutar nuestra aplicación. Acá tenemos el proyecto con los meses del año en cada componente. Cuando hago clic en el Radio Group, los otros componentes también son actualizados. El checkbox que hace los componentes visibles o invisibles. Y acá abajo tenemos nuestro IW Timer actualizando el label en un evento Ajax. El otro formulario tenemos nuestra imagen, la imagen que viene del archivo, nuestro botón con el root image en acción. Acá tenemos la URL que abre otro link en una nueva página. Y en el botón yo hice con que el formulario abriera otro enderezo, pero en la URL window que está dentro de nuestro form. Se puede utilizar eso, por ejemplo, para abrir PDFs, para abrir archivos de Excel y Word, otras cosas. En el otro formulario, acá tenemos nuestro upload de archivos. Vamos a hacer un test. Al clicar en el botón, el archivo es cargado al servidor y la lista es actualizada. Nuevo test. Otro más. Ok. Y los archivos cargados están en el directorio Files de la aplicación, como podemos ver acá. Hablemos ahora de la manipulación de bases de datos en Intraweb. Exhibir y editar informaciones en una base de datos con Intraweb es muy simple. Nosotros vamos a tener prácticamente todos los componentes de BOR que tenemos en la VCL de Delphi. IWDBGrid, IWDBEdit, IWComboBox, IWLOOKUP entre otros. El funcionamiento va a ser idéntico a los componentes de BOR de Delphi. Vamos a tener nuestra ya bastante conocida ligación, a donde tenemos un dataset conectado a un data source, que a su vez es conectado a los componentes de BOR. Y todos los componentes de BOR de Intraweb van a tener la propiedad data source, de la misma forma que los componentes de BOR de la VCL. Los datasets pueden ser colocados tanto en el formulario cuanto en el user session.
Usted también puede utilizar datasets que están en Data Modules. Si usted tiene un Data Module que está listo en una aplicación desktop y quiere aprovechar sus datasets, puedes hacerlo a través del User Session. Particularmente yo creo que la mejor forma de crear datasets es en tiempo de ejecución, principalmente para no utilizar tanta memoria del servidor. Vamos a ver ahora un ejemplo práctico en el RedStudio 2010. Tenemos acá un ejemplo de IntraWeb, que es el Fishfact. Tenemos acá los componentes de IntraWeb. Acá tenemos un client dataset. Acá tenemos un data source conectado al client dataset. Y los componentes de IntraWeb conectados al data source. Acá tenemos el DB-Grid y sus propiedades. También conectado por la propiedad data source. Acá tenemos un DB-Image. Acá tenemos un DB-Edit, varios DB-Edits. Acá abajo un IWDB file. Y acá un memo, DB memo. Más arriba un DB Navigator. Bueno, vamos a mirar un poquito el código. Acá tenemos algunas cosas que podemos mirar. Aquí vemos que el client dataset es cargado a través de un archivo en un disco. Acá tenemos un ejemplo de código de ordenación del clic de la columna. Y vamos a ejecutar nuestro aplicativo. Unblock. Ejecutando. Cargando el programa en el browser. Y acá tenemos los componentes IntraWeb en acción. Podemos navegar por el DB Navigator o a través del grid también. El link que estamos viendo acá, hay una programación para eso. Nosotros no lo vimos, pero ese link es programado. Acá tenemos nuestros edits que están solamente en lectura. Pero cuando ponemos el dataset en modo de edición, podemos cambiar los datos de los edits. Después de editar los datos, grabamos y todo está funcionando como esperado. Ahora vamos a hablar un poquito sobre Ajax en IntraWeb. Ajax es el acrónimo para Asynchronous JavaScript en XML. A pesar de ser algo relativamente nuevo, utilízase de una tecnología ya existente, que en este caso es el XML y el JavaScript. Ajax es una técnica de actualización de datos en el browser de utilización muy simples, a pesar de la complejidad que existe por detrás de esa técnica. Toda la complejidad que existe ya es resolvida para nosotros por IntraWeb, de forma que nosotros solamente tenemos que utilizarla. El Ajax es muy interesante y útil. Trae al programador una forma de actualizar pequeñas partes de la pantalla, tornando la experiencia del usuario mucho más agradable y la ejecución de la propia aplicación mucho más rápida. Vamos a tener menos tráfico de datos y mucho menos área de la pantalla del browser para ser rediseñada a cada actualización. Vamos a supor que el usuario está haciendo una simulación de cálculo de cuotas
en su aplicación. A cada vez que el usuario cambia el número de cuotas, usted necesita recalcular todos los valores. Sin Ajax, toda la pantalla tiene que ser rediseñada. Con Ajax, apenas la parte que cambia será actualizada. Entonces nuestra aplicación se comporta de forma muy semejante a una aplicación desktop. Casi todos los componentes intraweb tienen soporte a Ajax, y eso es hecho a través de los eventos. Vamos ahora a mirar un pequeño aplicativo intraweb utilizando Ajax. Yo implementé acá en esta aplicación el cálculo de cuotas que hablé anteriormente. Y vamos a ver cómo es simple implementar Ajax en intraweb. Vamos a ver que no es necesario configurar ninguna propiedad y para utilizar el Ajax basta utilizarmos los eventos. Aquí vemos que hay varios eventos async, que son los eventos para Ajax. Y vamos a implementar el cálculo de cuotas en dos formas, utilizando el Ajax y la forma normal para ver cómo se comportan distintamente. Entonces yo coloqué dos botones. Aquí tenemos el evento onAsync click del primer botón, que ya está listo. Vamos a hacer el cálculo de cuotas con esa función que hice anteriormente. Aquí tenemos el otro botón con el click normal, también llamando la misma función, para ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Ejecutando nuestro aplicativo. Vamos a digitar algunos valores para testar. Y vamos a hacer un test en la forma normal. Podemos ver que la pantalla hace una pizcadera. Cuando utilizamos Ajax, vamos a ver que solamente los labels son actualizados. Muy rápido y muy interesante. Podríamos también utilizar Ajax para hacer algunas validaciones de campos. Por ejemplo, podremos validar el contenido del edit. En este ejemplo vamos a utilizar el evento onAsync exit para que cuando el componente perca el foco nosotros validemos su contenido. Vamos a utilizar una función que está hecha, checa valor. Aquí voy a poner un código que ya tengo listo para ser más rápido. ¿Qué es ese código? Vas a checar si el valor es válido. Si el valor no es válido, vas a enviar un mensaje al usuario, poner 0 en el campo y nuevamente enviar el foco al componente. Muy simples como estamos acostumbrados a hacer. Vamos a ejecutar nuestro proyecto. Pongamos acá un breakpoint para ver la ejecución dentro del debugger y ejecutamos el standalone server. Digitemos un valor de test y cuando el componente pierde el foco, el evento Ajax es ejecutado. El código averigua que el valor no es válido y ejecuta el resto de nuestro código de validación. Continuando la ejecución, nos muestra valor inválido. Después de vermos el Ajax funcionando muy bien, ahora vamos a ver los templates y Cascade Style Sheets. El template nos permite separar la lógica de desarrollo de la parte visual del aplicativo, o sea, permite que el programador se preocupe más con la parte de programación y que otra persona externa como un web designer haga la parte visual. ¿Qué es un template? Un template nada más es que un archivo HTML que contiene diversos tags que indican la localización de los componentes intraweb en la página. Esos tags tienen un formato propietario de intraweb, empezando con el símbolo de la llave y el %, más el nombre del control, y terminando con el % y la llave. Los templates deben estar dentro del subdirectorio templates. ¿Y qué viene a ser CSS? CSS o Cascade Style Sheets nada más es que un archivo texto
con diversas formataciones de fuentes, tags HTML que facilitan cambiar el visual y posición de los elementos en una página HTML. Archivos CSS deben estar en el subdirectorio Files. Vamos a ver ahora una aplicación de ejemplo para entender en la práctica cómo utilizar templates y Cascade Style Sheets. Este aplicativo es un player que utiliza diversos componentes, pero lo que interesa para nosotros acá son los IW Regions, que son 3, y los 2 botones de abajo. Nosotros vamos a poner todos estos componentes en nuestro template. Interesa notar que al utilizar un IW Region en un template, todos los componentes que están dentro del también van a ser mostrados en la página. Acá tenemos nuestro template que ya está listo. Tenemos la referencia a cada IW Region de nuestro formulario utilizando la tag propietaria de intraweb, llave %, nombre del componente, %llave. Acá tenemos el otro IW Region, los botones. Nuestros IW Regions están dentro de divs, que son tags HTML que forman estos rectángulos. Acá en el código podemos ver el div y nuestros componentes referenciados en el código HTML. Volviendo a nuestro proyecto. Nuestro componente principal ahora es el Template Processor. El Template Processor es quien le hace referencia a nuestro archivo template.html. El Template Processor necesita ser conectado al formulario a través de la propiedad Layout Manager. Haciendo la conexión, está todo listo para utilización. Vamos ahora a mirar nuestro archivo Cascade Style Sheets. Acá tenemos nuestro archivo CSS listo, con estilos para algunos tags HTML, body, tag, td, caption y algunos estilos de usuario hechos por un web designer. Estos estilos van a ser utilizados en la aplicación. Acá también en nuestro archivo de template hacemos referencia a nuestro CSS. En nuestra aplicación vamos a referenciar el archivo CSS a través de la propiedad StyleSheet del formulario. Cada componente visual de intraweb tiene una propiedad que se llama CSS. Vamos a examinar el label. La propiedad CSS es donde informo el estilo que voy a utilizar y en este caso el caption, que fue definido dentro de nuestro archivo CSS. Una cosa importante es que tengo que deshabilitar la fuente del componente de forma que el estilo sea aplicado correctamente. Además del label, eso también fue hecho para las columnas del grid y botones. Acá en el grid vemos la propiedad CSS. En el caso de las columnas del grid, el CSS fue hecho vía código para alternar líneas como una cebra. Utilizamos acá un pequeño truco de programación. Por el código se ve los nombres de los estilos definidos en el archivo CSS. En el grid también tenemos que deshabilitar la propiedad font. Vamos entonces a ejecutar nuestro proyecto.
Tenemos en el browser nuestro proyecto con el template y el Cascade Style Sheet aplicado. Ahí tenemos el grid, el botón, el label con varias fuentes aplicadas. Acá pusimos un checkbox para desligar y ligar el uso del template. Cuando desligo el template todo funciona ok, pero sin ningún atractivo visual. Al clicar nuevamente en el checkbox aplicamos el template y el CSS a nuestro formulario. Acá vamos a ver 4 tipos de templates aplicados a una misma aplicación intraweb. Solamente a título de ejemplo, acá tenemos una misma DLL y SAPI con 4 templates distintos. Así podemos ver que es muy fácil cambiar el visual de una aplicación solamente utilizando los templates. Hablemos ahora un poco sobre deployment. Deployment o instalación de aplicativos intraweb es bien simple. No hay mucho misterio, es muy similar a la instalación de un aplicativo desktop. Para el standalone server, básicamente tenemos que copiar el ejecutable y los demás archivos de templates, Cascade Style Sheets y imágenes para el directorio de ejecución de la aplicación. También van juntos otros archivos que pueden ser necesarios, como la DLL Midas, archivos de DBExpress, zlib, archivos de configuración y también la instalación del cliente de acceso a la base de datos. Para un SAPI tendremos las mismas cosas de un standalone server, pero tendremos que hacer la configuración de IIS. En IIS tendremos que crear un Web Server Extension y adicionar nuestra DLL en esta extensión, además de configurar el website para ejecutar ISAPIs. Nada mucho complicado. Para aplicaciones del tipo Windows Service, los mismos requerimientos del standalone server, además de instalar el aplicativo como servicio de Windows a través del comando install. Otra cosa que tenemos que hacer es asignar un usuario para la aplicación poder ser ejecutada como un servicio de Windows. Acá tenemos la dirección de nuestro website con más informaciones al respecto del deployment, donde se puede obtener más detalles sobre eso. Quiero mostrar ahora aquí algunos aplicativos web hechos con intraweb. El primero es un website de inmobiliaria, muy bien hecho, a pesar de sencillo. Acá vemos el Ajax en acción para cargar las imágenes. Acá tenemos un aplicativo de reserva de vuelos con un visual bien interesante. Acá utiliza un calendario intraweb. También hace uso del Ajax. Componentes de bases de datos. Acá otro aplicativo ahora de ventas de pasajes por la web. Tiene varias pantallas, muy bien hecho. Con estos ejemplos, nosotros podemos ver que desarrollar aplicativos web con intraweb y Delphi es mucho más que viable. El propio Delphi, que ya en sus 15 años de edad, tiene probado cada vez más que es la mejor herramienta del mercado para el desarrollo de aplicativos. El intraweb, por su vez, es un framework muy robusto y atiende perfectamente a las necesidades de desarrollo de aplicativos web. Para quien reclamaba que los aplicativos intraweb no tenían un buen visual, mostramos que con una buena dosis de creatividad, con templates y Cascade Style Sheets, es posible tener aplicativos intraweb de visual bastante atractivo. El intraweb
por seguro tiene algunos bugs, como todo software, pero la ventaja es que nosotros tenemos builds prácticamente semanales. Y la mayor ventaja es que la herramienta no necesita ser comprada, porque ya viene inclusa en Delphi y los updates son gratuitos dentro de la versión de Delphi. Comparando con otras herramientas, nosotros tenemos tecnologías como PHP, C# con .NET y Java, entre otras, que también son muy interesantes para desarrollar aplicativos web. Pero nosotros tenemos que llevar en cuenta todo nuestro bagaje de conocimiento en desarrollo Delphi que tenemos. Son muchos años de estudio e investimiento que nosotros simplemente no podemos desperdiciar. Y el IntroWeb existe para nos ayudar a aprovechar de esa plataforma inevitable para nosotros que es la web. Hablemos ahora del futuro de IntroWeb. Nosotros hoy estamos en la versión 10 y trabajando en la versión 11 de IntroWeb. En esta nueva versión, nosotros eliminamos muchas cosas antiguas, como por ejemplo el soporte a WAP, HTML 3.2, soporte a browsers antiguos como Internet Explorer 6, Firefox 1 y 2. También eliminamos Components Client-Side, Update Mode parcial, eliminamos Page Mode, soporte a Apache vía DSO, y también eliminamos muchos códigos antiguos que se referían a .NET. Nosotros vamos a dar soporte apenas al Delphi 7, 2007, 2009, 2010 y subsecuentes. Estamos adicionando soporte a WebKits, que es un nuevo mecanismo de renderización que está se tornando un estándar, siendo adoptado por los principales browsers del mercado. También vamos a adicionar soporte a HTML5, que todavía está en desarrollo, pero está muy maduro. Soporte mejorado a Silverlight, un nuevo Page Mode, entre otras cosas. Estamos trabajando para que la nueva versión sea lanzada todavía en este semestre. Bien, llegamos al final de nuestra presentación. Me gustaría agradecer muchísimo a ustedes por la paciencia y también pido disculpas por los muchos errores en el idioma. Tenemos ahí algunos links. Quien todavía no ha testado el Delphi 2010, puedes aprovechar el momento. Delphi 2010 está una herramienta muy buena de se trabajar. También invito a ustedes a visitar nuestro website para obtener más informaciones respecto de IntroWeb, bajar la versión trial y también updates para aquellos que ya están utilizando el Delphi 2010. También es interesante visitar nuestro blog con las últimas noticias sobre IntroWeb. Los que quieren hacer contacto, ahí tiene mi correo electrónico jacksongomez@atoz.com. Nuevamente agradezco y hasta una próxima oportunidad.